8:37, amigos, no sé si tenemos imágenes de apoyo a Diego, si me ayudas con el tema de los Barbosa. Se ha capturado a una banda familiar, en realidad que se movía entre Lima y Huaral, que son Rubén Vargas, gracias por estar con nosotros, viceministro del Interior. ¿Cuántos son los millones de soles que han movido en monedas de pequeña denominación? En realidad en monedas, ¿no? De 2 y de 5 soles. Quique, gracias por la invitación, como siempre un placer. A ver, estamos frente a una organización criminal bastante compleja que actuaba en varios puntos de Lima y en Huaral. Tenía la base de operaciones en Huaral. O sea, las monedas las fabricaban, entre comillas, allá. A ver, ¿Cómo era el trabajo de esta como gente? toda organización, tenían funciones específicas en su interior. Había un grupo encargado de comprar y fabricar la materia prima con la que iban a acuñar las monedas de 2 y de 5 soles. Había otro grupo encargado de dar el acabado final y otros de distribuir a nivel de Lima y a nivel nacional. Entonces, estamos hablando de una organización que comenzó como un clan familiar, pero actuó impunemente durante 20 años, y 20 años, y se convirtió finalmente en una organización criminal bastante compleja que las acciones de inteligencia y la investigación realizada por la policía y el Ministerio Público señalan que estaba integrado por lo menos por 20 de sus miembros que fueron capturados en su totalidad. Pero mantenían, entre comillas, su especialización de falsificación de monedas. En efecto. Y esto probablemente es lo que les ha permitido, vamos a decirlo así, pasar piola durante 2 décadas. Y no solamente eso, sino especializarse y tener un producto bastante bien acabado. ¿Ya? Entonces, esa especialidad que te comentaba al interior de la organización hacía de que tuvieran varios talleres en distintos puntos de Lima, y el cabecilla de esta organización estaba ubicado en Huaral desde hace 2 meses atrás. Lo que pasa es que estamos detrás de ellos desde hace 6 meses, desde fines de noviembre, diciembre del 2016. ¿Cómo llega el soplo? ¿Cómo se construye el caso en este caso? Es en base a acciones de inteligencia. Es la inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Comenzaron a aparecer un montón de monedas en una misma zona? ¿O no, cómo fue? Sino que se detectó de que estaban llegando remesas vía encomiendas de paquetes de monedas falsas a distintas regiones. Se empezó a hacer el seguimiento no solamente de quienes lo distribuían y quienes lo pedían, sino el objetivo y la directiva dada por el sector fue: necesitamos llegar al taller, a la fábrica, y identificar a toda la estructura criminal para detenerlos. Y así fue. La investigación nos tomó 6 meses y finalmente se realizó ayer la operación simultánea en 5 distritos de Lima, incluyendo el de Huaral, y se capturó a toda la organización, que fabricaban hasta 1 millón de soles mensuales en monedas de 2 y de 5 soles. Estamos hablando de una organización que definitivamente estaba haciendo un daño importante a la economía del país. El tema de la falsificación es un problema masivo en el Perú. ¿Cómo está el asunto de los billetes últimamente? ¿Se ha avanzado? ¿Es más difícil falsificar o sigue siendo una amenaza como la que se veía hasta hace poco tiempo? Hasta el mes de noviembre del año pasado el Perú estaba considerado como el primer falsificador a nivel mundial de dólares y de moneda extranjera. Pero recordemos que se realizó una operación muy grande, un mega operativo, que se desarticuló también a una organización que fabricaban, que se habían especializado en falsificar dólares y euros, y que se capturó también. Ahora tenemos a los que falsificaban o se habían especializado en las monedas. Entonces, digamos, las acciones de la policía, del sector interior, de la inteligencia contra este rubro de delincuencia está bastante bien concentrado. Tú lo has dicho, rubros. Entonces, estamos viendo aquí lo que ha sido el tema de la falsificación. Buena noticia la que nos traes de golpes a estas mafias, y hemos visto otros rubros en los últimos meses que no veíamos antes. Uno ha sido el del crédito gota a gota, que tiene que ver mucho con colombianos y que es una suerte de organización transnacional. Así es. Entiendo yo, ya se expulsó finalmente después de un toma y daca, ya se ha podido expulsar a estos colombianos que se habían capturado. A ver, mira, muchos delitos fueron importados, por decir de alguna manera. La extorsión antes en el Perú no existía, y eso fue un poco copiado, si quieres, de modelos mexicanos y colombianos y de otros países, de Centroamérica especialmente. Y en efecto se está registrando en algunas partes del país, regiones como Huánuco, Ica y también en Lima, en algunos conos como el cono norte, esta modalidad del crédito del gota a gota, que finalmente se convierte en una situación extorsiva
para la víctima que termina haciendo daño a su integridad personal y a su patrimonio. Es un reflejo de la informalidad en el que vive el país y de la falta de acceso a crédito de mucha gente. Esto también debería llamar la atención, sobre qué difícil es para un buen sector de la población acceder al crédito y cómo la banca finalmente debería asumir su responsabilidad en términos de poder presentar productos financieros a los cuales se puedan acceder. Sí, no, definitivamente el tema de fondo es la informalidad de la economía y como sabemos en el Perú la informalidad es un porcentaje bastante grande. Hay sectores económicos que actúan de manera subterránea y precisamente de esa situación estructural es que se aprovecha la criminalidad organizada, entre ellos por supuesto el gota a gota. Mira, en esta modalidad delictiva no están solamente nacionales de un país, hay extranjeros de muchos otros que están pretendiendo asentarse con esta actividad. El sector, la Policía Nacional lo sabe perfectamente y hemos expulsado hasta la fecha más de 300 extranjeros que se dedicaban a esa actividad. Y otro tanto han sido detenidos y están siguiendo un proceso penal como cualquier otro delincuente que ha cometido un delito extorsivo. Entonces estamos dándole el enfoque de criminalidad organizada más allá de el préstamo usurero en el que puedan estar incurriendo. Para ir terminando esta parte, ¿qué otras, porque como hablamos de esta suerte de especialización, ¿no?, de tecnicismos, de delincuentes que se organizan muy bien para cubrir sectores del mercado, vamos a decirlo, del crimen, ¿qué otras tendencias han aparecido últimamente que no había antes? A ver, más que hayan aparecido nuevas, además del gota a gota y el sicariaje, que es relativamente nuevo en el país, en realidad estamos levantando de la alfombra algunos temas que se mantenían o que se realizaban con mucha impunidad. El tema de los celulares. Por ejemplo, el tema de los celulares, estamos enfrentándolo de manera decidida. El tema de el tráfico de terrenos. Lima ha crecido mucho en muchos puntos de manera muy desordenada. Lo vemos todos los días con de las enlaces y reportajes. Exactamente, ¿no?, como consecuencia de las invasiones, de la usurpación, etcétera. Y son organizaciones que han crecido y que se han enriquecido muchísimo durante los últimos 10, 15, 20 años. Estamos enfrentándolo con complicidad ahora, municipal en muchos casos. Con complicidad de muchos funcionarios públicos, entre ellos los municipales. Es decir, el tráfico de terrenos no se podría dar, como siempre hemos comentado, si no hubiese una complicidad importante de los municipios y también de otras autoridades, especialmente de los que otorgan los certificados de posesión, como los jueces de paz. Entonces, esa es otra actividad en la que estamos enfrentando y la criminalidad en torno a esta actividad económica también ha crecido mucho y ahora estamos capturándolos. En los próximos días vamos a tener noticias muy importantes respecto a la desarticulación de estas organizaciones. El narcotráfico, finalmente, ¿cómo se está moviendo en este contexto, en este nuevo contexto de crimen organizado? ¿El narcotráfico sigue un nivel de especialización muy en su área o por lo general lo que estamos viendo son organizaciones que van más allá del negocio de la droga? Bueno, mira, las organizaciones de narcotraficantes en zonas urbanas suelen ampliarse a donde puedan tener más recursos económicos. Por ejemplo, los operadores del narcotráfico en el Callao no solamente preñan los containers de la cocaína, sino también se dedican a extorsionar, se dedican al sicariaje, se dedican al robo agravado. En realidad... Llena de oropesa, digamos, o sea, es una suerte de último eslabón multiusos que... se dedica a eso y este personaje tristemente célebre de Caracol. O sea, empezó siendo un sicario, después empezó a extorsionar, después se enganchó con organizaciones que despachaban cocaína vía los puertos. Entonces, ese es un poco, si quieres, el perfil de las organizaciones en las zonas urbanas o especialmente en los puertos, en los puntos desde donde se saca la cocaína. Pero en las zonas de producción es más o menos el mismo operandi, es decir, en el Brae había un puente aéreo importante que se ha cortado, este puente se ha ido a la zona un poco más al norte, hacia Pichispalcazu, Posuso, etcétera, y se está regresando un poco más hacia las rutas terrestres. Pero respecto a lo que estamos haciendo nosotros frente al narcotráfico, te comento, Quique, que en lo que va del año, de enero a mayo, hemos incautado ya 20 toneladas de drogas cocaínicas. El promedio anual de los años anteriores es de 23, 24, a lo sumo 24 toneladas, pero en los primeros 5 meses ya hemos incautado 20 toneladas. Nuestro objetivo es incautar no menos de 50, con lo que habríamos duplicado el promedio anual de los últimos 4 o 5 años atrás. Entonces, precisamente por esa cantidad de drogas cocaínicas incautadas es que estamos viendo alguna reacción de estas organizaciones de narcotraficantes que se sienten bastante golpeados.
Bueno, bastante interesante y bastante dramático, porque no nos podemos olvidar a veces en todo este tráfago de la política, parece, no, según algunos diarios, parece que no fuéramos uno de los principales productores de cocaína del mundo. O sea, es lamentable, pues, es un fenómeno que no nos deja y que sin duda sigue afectando hasta nuestra más alta clase política, eso no hay que olvidar. No, con mucha frecuencia, en efecto, olvidamos que tenemos conviviendo con el narcotráfico 50 años atrás. No, el narcotráfico es endémico en el Perú y, por supuesto, es un poco como que la madre de algunas expresiones violentas, especialmente en las zonas de la ruta y de los puntos de embarque, que estamos decididos a enfrentarlo. No hay fecha todavía para la interpelación de Carlos Basombrío. Bueno, Salgado ha dicho que no se ha presentado. Bueno, entiendo que todavía no se ha presentado formalmente, pero como ha señalado el ministro, esto va a ser una oportunidad para señalar, para exponer todos los avances que estamos consiguiendo en materia de seguridad del sector interior. Viceministro Rubén Vargas, gracias por acompañarnos esta mañana. 8:47, les cuento ahora que en México 4 niños resultaron heridos luego que una ráfaga de viento levantara los juegos inflables cuando los menores